Pongo un especial énfasis en la envidia porque es muy diferente, la envidia en los abiertos que en los encubiertos. Hola a todos, soy la doctora Gisela Chávez. Bienvenidos a este canal donde hablamos de narcisismo y de relaciones narcisistas. No olviden suscribirse. El tema de hoy, narcisistas encubiertos, también llamados vulnerables o hipersensibles. ¿Y cómo son? Bueno, como su nombre lo dice, son narcisistas escondidos bajo una fachada de timidez y hasta de bondad. Por lo general son introvertidos y se presentan como alguien deprimido, malhumorado o triste. Y por esto es tan importante hablar de este tipo de narcisista porque no corresponde a la idea clásica que tenemos de lo que es una persona narcisista, que es más bien extrovertida, seductora y que se muestra muy segura de sí misma. También hay que decir que los narcisistas encubiertos comparten las mismas características que los demás tipos de narcisistas, esto es, que son arrogantes, se sienten con derechos, son egocéntricos, les interesa demasiado la imagen, buscan validación y reconocimiento, tienen poca o nula empatía, son manipuladores, hipersensibles a la crítica, no se responsabilizan y culpan a los otros, además de ser incapaces de ver el impacto que sus comportamientos causan en los demás. Pero todo esto lo hacen de manera más encubierta. Y la mejor manera de describir a los narcisistas encubiertos es comparándolos con los narcisistas abiertos o clásicos narcisistas. Y es que los abiertos son los más conocidos y es el único tipo de narcisismo que se incluye en el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Es además en el que pensamos cuando se habla de una persona narcisista y por lo general son extrovertidos, exhibicionistas, confiados y seguros de sí, son exitosos y sus logros se pueden ver reflejados en el mundo. Son envidiosos, pero su envidia se centra buscando ser envidiados. Están convencidos de su superioridad porque todos pueden ver sus logros. Pongo un especial énfasis en la envidia porque es muy diferente, la envidia en los abiertos que en los encubiertos. Los abiertos son tan arrogantes que pueden decir abiertamente, miren qué bien lo hago, no hay nadie como yo. En cambio, los narcisistas encubiertos, por lo general, son introvertidos, parecen un poco tímidos, aparentan ser sencillos y hasta nobles. Se victimizan, no se muestran muy confiados, tienen mucha ansiedad, son irritables, malhumorados, se siguen sintiendo superiores, pero su superioridad es más encubierta porque no tienen los éxitos de los abiertos. Y más bien dirían, yo llegaría muy lejos si tan solo me dieran la oportunidad, pero no me lo dan. Y al igual que los abiertos son muy envidiosos, pero su envidia es distinta porque la viven como en este resentimiento, porque su superioridad no se ve reflejada en el mundo. Más bien tienden a fracasar en sus proyectos profesionales o no tienen los logros que los narcisistas abiertos o no los tienen los que ellos les gustaría tener. Y esta envidia los lleva a compararse con los demás, se sienten en desventaja, por lo que viven frustrados y proyectan esa frustración sobre los demás, saboteando y humillando a otros como una manera de neutralizar estos sentimientos. Es algo así como, si yo la paso mal, tú también. Y es la envidia la que las hace incidir en las fallas o experiencias dolorosas de sus víctimas. Así es que las presionan para hablar de ellas y después las utilizan en su contra. Hay algunos autores que dicen que tienen una habilidad maligna para detectar las debilidades y la vulnerabilidad de los otros y las utilizan para aprovecharse. Encuentran siempre la manera de dirigir la atención a esas áreas de tu vida en las que estás insatisfecha, convenciéndote de que hay algo malo en ti.
Y su envidia puede ser tan destructiva que hasta pueden ser crueles y sádicos porque se alegran del sufrimiento de los otros, en especial del dolor de sus víctimas. Otra característica es que tienen lo que en psicología llamamos ansiedad social. Esto es que no tienen las habilidades sociales que tienen los abiertos. Y si a eso le sumamos sus otras características como la irritabilidad, la ansiedad, la envidia, bueno, pues todas ellas interfieren en su capacidad para funcionar en el mundo. Incluso en ambientes sociales pueden ser inapropiados, impertinentes, hacen comentarios, mostrándose muy críticos, muy tercos con temas de los que ya nadie quiere hablar o presumen de lo que no tienen o de lo que no son y hacen bromas pasivo-agresivas de sus parejas, de sus hijos y hasta de sus jefes. Suelen ser muy, muy críticos en especial con sus víctimas. Otra característica es que se quejan de todo y de todos. No importa cuánto les des de atención, de motivación, de reafirmación. Nunca nada es suficiente. Tanta queja y tanta victimez termina haciendo miserable a las personas que los rodean. Otro patrón es que son pasivo-agresivos. Los abiertos y malignos te van a decir en la cara lo estúpido que eres y que no tienes idea de las cosas. Ellos lo van a hacer de manera más escondida, más sutil. También hacen elogios ambiguos y confusos. Por ejemplo, no es una maravilla que perdiste de peso, estaba muy preocupado por ti. O se muestran hostiles y te dicen es que esto lo hago por tu bien. O hacen bromas a tu costa y si les reclamas te dicen ¿qué hay de malo en esto? Se trata de una broma, eres un intenso y un dramático. Y esto es muy confuso para las víctimas porque el cerebro es muy difícil para detectar la ambigüedad y la incongruencia. Otra cosa que hacen es que demeritan tus logros para hacerte sentir mal. Nunca se alegran si consigues un mejor puesto o si te va bien o si las personas se expresan bien de ti. Recuerdo una paciente que llegó feliz con su pareja narcisista encubierta a enseñarle su primer libro publicado y este lo toma y le dice, pero qué presentación tan corriente. Obviamente, mi paciente se sintió todo menos feliz y orgullosa. Otra característica es que son tremendamente hipersensibles a cualquier retroalimentación o reclamo. Y si los confrontas con algo, van a arremeter contra ti y contra el mundo por ser tan injustos. Otra característica es que tienen una grandiosidad delirante. Esto es, están convencidos de su superioridad, pero es delirante porque esa grandeza no corresponde con la realidad. Y por eso viven tan resentidos y obsesionados en saber qué es lo que impide que esa grandeza se refleje en sus logros. Y creen que el mundo es muy injusto con ellos. Pero la injusticia solamente la miden de afuera hacia adentro, pero cuando ellos son injustos, esa no es injusticia para ellos. Están tan enojados y resentidos que viven buscando a quién culpar. Y aquí es donde la agresión de los narcisistas encubiertos y la explotación arremete con fuerza, a veces de manera sutil y pasivo-agresiva y a veces hasta directa, y haciéndole mucho daño a las víctimas. Algunos también son muy hábiles para convencer a la familia y a los amigos de que la culpa de todos sus problemas la tienen las víctimas. Otra característica es que siempre utilizan chivos expiatorios a los cuales culpar y que se convierten en el foco de su agresión, en la pareja, hijos, empleados de posición vulnerable. En mi experiencia, casi siempre los chivos expiatorios son la pareja o los hijos. Así se sienten en una posición superior, poderosa. Un tema importante que no quiero dejar de mencionar es que la mayoría de los narcisistas abiertos y también de los narcisistas malignos son hombres. Sin embargo, los narcisistas encubiertos son 50 y 50. Esto es, mitad hombres, mitad mujeres. Así es que podríamos decir que la mayoría de las mujeres narcisistas son
encubiertas. Y para hacerlo todavía más confuso, hay que decir que ambos tipos de narcisismo se pueden dar en la misma persona. Esto es que son dos caras de la misma moneda, porque un narcisista abierto también puede serse la víctima cuando le conviene. Asimismo, un narcisista encubierto puede mostrarse arrogante y exhibicionista como el abierto. Sin embargo, prevalecen las características de uno o de otro. Y después de hablar de todas estas características de un narcisista encubierto, te has de preguntar, ¿y cómo es que enganchan a sus presas? Bueno, mientras que los narcisistas abiertos inspiran atracción, de repente se les pasa la mano por soberbios o presumidos, pero son encantadores, simpáticos, carismáticos, parecen generosos. En cambio, los narcisistas encubiertos lo que inspiran es lástima. Seducen y atrapan a sus presas mostrándose tímidos. Al principio su narrativa es acerca de todos los obstáculos que han enfrentado en la vida y te producen lástima. Pero su agresión y su manipulación están escondidas bajo la mesa y las van a sacar cuando tengan seguras a sus presas. De hecho, una bandera roja es que comparten este tipo de información de esa infancia tan difícil, incluso traumática, muy temprano en la relación. Y esto puede resultar en disonancia cognitiva para ti, porque sientes ambivalencia. Por una parte, sientes mucha empatía por su historia y su dolor, pero por otra sientes hartazgo y cansancio por tener que lidiar con su mal humor y su abuso psicológico. Pero terminas justificando sus agresiones y mal comportamiento, primero para conservar la relación y después para no enfrentarte con tus propios sentimientos de culpa, porque tú también desearías abandonarlos o correr de la relación. Así es que poco a poco te convences de que no son tan malos, de que tienen cosas buenas, de que se preocupan por ti, o dices, bueno, por lo menos no me engaña, y así te quedas atorado, atorada, años y décadas en este tipo de relaciones. Una característica muy común es que atrapan a los que se sienten salvadores o rescatadores, que son estos que tienen la tendencia a salvar a los que sufren. Son personas que necesitan ser necesitadas, capaces de sacrificarse a sí mismos y a sus propias necesidades por las de los otros. Son personas complacientes, con dificultades para poner límites y decir no. Esto es que de manera inconsciente buscan una pareja, a alguien a quien ayudar, alguien que sufra, que no le vaya bien, alguien que necesite ser salvado, y entonces caen en las redes de este tipo de personas, a las cuales solo tratan de ayudar y terminan siendo objetos de la frustración, la envidia y la agresión de los narcisistas encubiertos. Quiero decir que es difícil detectarlos porque también pueden ser atentos, serviciales y preocupados por tus problemas, pero de repente en algún momento van a ser crueles, insensibles, vengativos porque viven rumiando desaires que perciben. Es mucho más fácil detectar a los abiertos porque son más obvios, hasta transparentes. En cambio, los encubiertos son más sofisticados y difíciles de detectar. Algo que confunde mucho es su ambivalencia entre sentirse superiores y sentirse inferiores. Otra característica que hace más confuso detectarlos es que en los narcisistas encubiertos con frecuencia coexisten otros problemas como adicciones, trastorno límite de la personalidad, trastornos de ansiedad y con muchísima frecuencia depresión. Y bueno, una pregunta que me hacen con frecuencia es, ¿cuáles son los orígenes de los narcisistas encubiertos? Por lo general tienen infancias con muchas carencias. Puede ser que hubiera mucha intrusión parental. Estos son padres muy controladores y exigentes, con muy poca afirmación que los llevó a sentirse fracasados en la infancia, y esta sensación de fracaso más tarde la sacan de manera agresiva con otros.
También se habla de un tipo de apego inseguro, caracterizado por el castigo y la humillación, en donde el niño no obtiene la aceptación y validación del padre o de la madre y debido a estas experiencias de fracaso se sienten perdedores. Pero como no pueden rebelarse contra los padres, aguantan y después sacan toda esa ira acumulada sobre otros. ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Cómo te sientes tú? Bueno, experimentan mucha confusión, sentimientos de ambivalencia porque fluctúan entre el enojo y la lástima. Se sienten culpables por haber pensado mal de ellos, se sienten hartas por querer dejar la relación, exhaustas, con ansiedad, mucha crítica interna, se sienten caminando sobre cáscaras de huevo, piden perdón, se justifican y los justifican a ellos, muchas se aíslan, se sienten ansiosas, avergonzadas, deprimidas, incompetentes. Hay una especie de colapso del yo, como diríamos en psicología. Y bueno, ¿qué pasa cuando te das cuenta que estás con una persona narcisista encubierta, que es el objetivo de este video? Bueno, pues al principio hay mucha tristeza, mucho dolor, ansiedad, pero después sientes alivio. Todo se aclara, empiezas a conectar y dices, no soy yo. Por último, ¿cómo sanar? Lo de siempre. Y estas son sugerencias de Dr. Ramani. Primero, aceptación radical. Estás con una persona narcisista que no va a cambiar. No te sorprendas. Nada pudiste haber hecho diferente y no es tu culpa. A tener expectativas realistas, piedra gris, no engancharte, no tomártelo personal, no defenderte. Es muy importante no caer en la justificación de sus comportamientos debido a su pasado difícil o traumático, que esta no sea una excusa. Trabaja en fortalecer al yo. Mantén muy buenos límites internos. La psicoeducación y la red de apoyo son cruciales para recuperarte. Si puedes tomar terapia con alguien que conozca de narcisismo para trabajar la culpa y tu necesidad de solucionar y de ser la rescatadora o el rescatador, te va a servir muchísimo. Terminamos el tema de narcisista encubierto. Espero que esto te clarifique lo que son, la dinámica que se presenta en este tipo de relaciones, sea tu madre, tu padre, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu jefe o tu amigo, y que puedas ver de alguna manera cómo te afecta, por qué es tan confuso y el poder manipulador de la culpa en este tipo de relaciones, que es la que te atora. Soy la doctora Gisela Chávez. No olviden suscribirse a este canal y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.